Hemos escrito canciones para ellas. Hemos ido a la guerra por ellas. Hemos nacido y vivido gracias a ellas y hemos muerto de amor por ellas. Pero definirlas sería limitarlas. Al menos es lo que decimos para quedar bien y no aceptar que es difícil. Y aún más difícil sería tratar de expresar cuál sería la mujer ideal. Pero, ¿por qué quisiéramos hacerlo nosotros? Si alguien infinitamente más sabio ya se tomó el trabajo de decírnoslo. La mujer perfecta debe ser así. Si miles de millones de personas en el mundo consideran que la Biblia es la palabra de Dios, bueno, entonces, ¿no quieres conocer lo que Dios dice sobre cómo debe ser una mujer? Claro que quieres. Y quédate junto a mí. Prometo no decepcionarte porque, ya lo sabes, yo soy el documentalista. Y esto es La mujer perfecta según la Biblia. Yo opino que la mujer perfecta es la que a mí me parece que toda mujer debe ser. No. Tranquilos. El debate debe armarse en los comentarios, no aquí conmigo. Y me gustaría que ahora mismo, desde el principio, le pongas pausa al video y me cuentes cómo es para ti la mujer perfecta. Y luego le pones play, para que así plasmes una perspectiva inicial y luego veas si tu visión está o no alejada de la de Dios. Él expresó su idea con claridad en Proverbios, en forma de recomendaciones que una madre le da a su hijo, el rey Lemuel. Veamos qué es lo que dice. Uno de los pasajes más citados cuando se habla de la mujer perfecta es Proverbios 31. Este pasaje describe a la mujer virtuosa, destacando su sabiduría, fortaleza, dedicación a su familia y su respeto por Dios. Vamos a desglosarlo paso a paso. Valor y estima. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La mujer perfecta, según la Biblia, tiene un valor inmenso. No se mide por su belleza exterior ni por lo que posee, sino por su carácter y sabiduría. Su valor es inestimable, mucho más que las riquezas materiales o las joyas más preciosas. Este versículo pone de manifiesto que el valor de una mujer se encuentra en su alma, en sus acciones y en su integridad. Pero, ¿cuáles son estas características que la hacen virtuosa? Sigamos. Confianza y dedicación. Proverbios 31:11 al 12. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. La mujer virtuosa inspira confianza. Su marido cree completamente en ella, sabiendo que sus acciones siempre estarán orientadas hacia el bienestar de la familia. Este tipo de mujer no solo cuida de su hogar, sino que también aporta al crecimiento económico y emocional de su grupo con diligencia y amor. Pero ¿qué más tiene Dios para decirnos? Trabajadora y emprendedora. Proverbios 31:13 al 19. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Entonces, pues, la mujer perfecta debe ser trabajadora, eficiente y muy productiva. Ella no solo realiza las labores del hogar, sino que también busca oportunidades para emprender y generar recursos para la familia. Se levanta temprano y trabaja arduamente para asegurar el bienestar de todos,
demostrando su dedicación en cada acción. Su labor no solo es doméstica, y aquí no debemos confundirnos, sino también económica y estratégica. Pero aún hay más. Generosidad. Proverbios 31:20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. La mujer virtuosa es generosa, no solo con su familia, sino también con los más necesitados. Ella extiende su mano a los pobres y desamparados, mostrando una profunda compasión por los que sufren. Su corazón es tierno y lleno de misericordia, buscando siempre ayudar a aquellos que están en dificultad. ¿Qué más dice Dios acerca de la mujer perfecta? Sabiduría y prudencia. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. La mujer ideal no solo es trabajadora, sino también sabia. Su sabiduría se refleja en la manera en que se comunica, en sus decisiones y en la forma en que maneja los problemas. Habla con bondad y con una visión clara, buscando siempre edificar y enseñar con sus palabras. Previsión y cuidado. Proverbios 31:21-22. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. La mujer virtuosa es previsora y planificadora. No teme a los tiempos difíciles, pues se asegura de que su familia esté preparada para cualquier adversidad. Ella cuida de cada detalle, asegurándose de que sus seres queridos estén bien vestidos y protegidos, incluso en las épocas de frío y escasez. Y claro, viste de púrpura. ¿Qué significa este color? Si te gustaría que hagamos un video al respecto, ponle pausa al video. Déjamelo en los comentarios y luego vuelve aquí y ponle play. Porque, ¿sabes? Muchos dicen que esto no es literal, que simboliza el temor humilde ante el poder de Dios, el honor y la dignidad de la mujer. Pero, por las dudas, si viste de púrpura, mejor. Esto continúa, pero como te digo, me gustaría leerte en los comentarios. Continuamos. Digna de reconocimiento. Proverbios 31:28-29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. El fruto de su labor y su dedicación se refleja en el amor y el respeto que recibe de su familia. Sus hijos la honran y su marido la alaba, reconociendo que ella es una mujer que ha hecho mucho bien en su vida. Esta mujer es reconocida por su sacrificio y dedicación, tanto por su familia como por la comunidad. Y luego está otro factor, característica: el temor a Dios. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Finalmente, el versículo clave que distingue a la mujer perfecta según la Biblia es la que teme a Dios. Su verdadera belleza no está en su apariencia externa, sino en su reverencia y devoción al Creador. La mujer que sigue a Dios, en todo lo que hace, es la que recibe la verdadera alabanza, ya que su vida refleja los valores y principios divinos. Reconocimiento público. Proverbios 31:31. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. La mujer virtuosa recibe reconocimiento por sus esfuerzos y logros, no solo en su hogar, sino también en la comunidad. Sus obras hablan por ella y son dignas de ser celebradas por todos aquellos que la conocen.
Esto es importante porque significa que las palabras de apoyo y admiración o la falta de ellas por parte de sus conocidos es una de las varas para medir si las virtudes están presentes en la mujer o no. O también para que te des cuenta si no es hora de cambiar de amistades por unas menos envidiosas. Muchos creen que hoy en día la mujer perfecta es a menudo retratada en términos de éxito profesional, belleza física y poder social. Los ideales modernos para las mujeres tienden a enfocarse en la independencia, la carrera y la apariencia. Sin embargo, el modelo bíblico de la mujer perfecta se aleja mucho de estas expectativas. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es un modelo de integridad, sabiduría y dedicación a los demás, especialmente a la familia. Su valor no se mide por el dinero que gana o la belleza que posee, sino por su carácter, su fe en Dios y su capacidad para amar, planificar y servir a los demás. Mientras que la cultura moderna pone un fuerte énfasis en la imagen y los logros externos individuales, la Biblia subraya que el verdadero valor de una mujer radica en lo que está en su corazón y en las acciones que realiza desde un lugar de fe y amor para y por su familia, recibiendo grandes cantidades de afecto y reconocimiento por sus actos. Ser una mujer virtuosa según las Escrituras no significa ser perfecta en todo, sino vivir una vida de servicio, amor y justicia, buscando siempre reflejar el carácter de Cristo. Por ejemplo, la mujer perfecta según la Biblia no es un ideal superficial, sino un modelo basado en virtudes profundas, sabiduría, fortaleza, generosidad y devoción a Dios. Pregunta importante. Y también quiero que me lo dejen en los comentarios, por favor. ¿Este modelo sigue siendo relevante hoy en día? ¿Sigue siendo una guía para las mujeres de hoy? Y por último, los hombres debemos reflexionar y quiero leer en los comentarios también sus respuestas a la siguiente pregunta. ¿Cuál mujer ideal preferimos? ¿La moderna? Esa que vemos en TikTok, YouTube, Instagram. ¿O preferimos la antigua, la de la Biblia, la que recomienda nuestro Padre Dios? Te leo en los comentarios, varón. Yo soy el documentalista y esto fue La mujer perfecta según la Biblia. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Jess, Pierre Iván Rame, José Balsino, Jimena, Dani Gardea, Rosario Guisache, Carlos Montes, Erika Morales, Lawis Galvan, Lili Montes, Gregia, Juan Jacobo, Miriam Romero, Juan Ramón, Jonathan Pacheco, Eleonora Rossi Farías, Lorenzo Huarchak, Brinda, Verónica Pereira, Jesús Mora, Keimer Chávez, Álvaro Medina, Rosalinda Velázquez, Ignacio, Diego, María Félix Martínez, Adán, Jonathan Micael, Thomas Wolf, Leonori, Julio Vidal Radiestesista, Chris Alexander, John Olivas, Miguel Es, Brian Barbe, Edu Ochendas, Novia Candú, Carlos Eduardo Medina, Lucas Mulhall, Luciano Ezequiel, Will Rose, Alan García, Amalia Contreras, Patrick Rosas, Carlos Chitic, Héctor Bautista, César Galvez, Rosy, Sara Marrazzo, Antonio Shandun, Frieba, Norma Collado. Gracias y que disfruten la canción. Ella vale más que el oro, incluso más que un tesoro. Con carácter y con fe, su sabiduría brilla en su ser. La mujer perfecta es diligente, su amor se siente en su gente. Su hogar es fuerte, su amor sincero, su esposo en ella halla consuelo. Mujer virtuosa,
luz en la oscuridad, con manos que sanan, con fe y bondad. Mujer virtuosa, un alma sin igual, su devoción es su belleza real. Ayuda al pobre, al necesitado, su corazón siempre está entregado. Habla con fuerza, con dignidad, su voz es sabia y llena de paz. Las sombras la miran, la luz la guía. El documentalista cuenta su vida en cada acto, en cada paso. Es un reflejo del amor sagrado. Mujer virtuosa, luz en la oscuridad, con manos que sanan, con fe y bondad. Mujer virtuosa, un alma sin igual, su devoción es su belleza real. Maestro me nombran y persigo la virtud, trabajo en las sombras para servir a la luz.